pantalla que puedo ver, si son 50 ustedes, a los 50 puedo ver, ¿verdad? Así es que yo les agradecería que los que usan, que sé que son bastantes el internet residencial, pues lo pongamos, ¿verdad? Pongamos la cámara. Hola, ¿me escucharon? Gracias, Carlos Wilfredo. Marta, muchas gracias. Alejandro, ¿verdad? A ustedes, a la mayoría, yo ya les di clase. Yo hoy que estuve poniendo notas, estaba poniendo nota en el colector y decía, esta persona es así, este es el que usaba barbita, este es aquel chelito, de la mayoría me acuerdo. Entonces, no crean que pasan desapercibidos solo por no poner la cámara, de la mayoría me acuerdo. Y acuérdese que su sección era bien grande, pero de la mayoría, así que dejen de ser de huraños, ¿verdad? Boris, Elena, Keren, Tania, Dinora, Gabriela, José Francisco, quiere que los lea todos y los veo a toditos. Entonces es bien bonita la clase cuando todos están ahí y todos nos estamos viendo. Bien, en cuanto a la reunión, nos decía el decano que las disposiciones se van a mantener de los ciclos anteriores, que el parcial va a estar habilitado las 24 horas. Quiere decir, desde las 0 horas nosotros vamos a hacer el parcial el día martes 9 de marzo. Entonces, de las 24 horas, pero desde el momento en que usted haga clic, decía él, a veces algunos alumnos le dan clic solo para querer leer las preguntas y copiarlas. No, desde el momento en que le dé clic ya cuenta su impulso, su intento, y entonces tiene que realizarlo y solo va a tener 2 horas para poderlo realizar. Es muy probable que mi examen venga en dos partes. La primera parte que la califique la computadora y la segunda parte es que me van a subir el archivo de las respuestas escritas por redacción de ustedes. Entonces, si yo lo hago en dos partes, yo tendría que darles un poquito de más tiempo porque usted va a trabajar en la primera parte y luego va a descargar y responder. Pero fuera de ese tiempo no se pueden tardar, decía él. No es que van a abrir el examen, por ejemplo, a las 9 de la mañana y lo van a querer subir a las 2 de la tarde. No es eso. Siempre se mantienen las 2 horas. Pero nos decía dos cosas bien puntuales en esta reunión. Si algún estudiante llegara a tener problemas del internet y se les cierra el examen y lo saca, ellos nos tienen, que se tienen que comunicar con el docente y decirle qué problema tuvieron, cuál es la excusa por la cual no pudieron hacer el examen. Y ya con eso el docente toma nota, pero igual el estudiante tiene que mandar un correo a la facultad, ya sea a la licenciada Ani o al decano o a los dos, explicando cuál es el problema que se les dio, qué es lo que les pasó, que porque usted no pudo hacer el examen, porque todo ese tipo de problemas se van a ir a un diferido. Ya los diferidos están habilitados. Y entonces ellos al ver su problemática le van a decir, bueno, entonces ¿cuáles son los pasos que va a realizar? Va a sacar la solicitud para el diferido y entonces ya va a las fechas del diferido. Entonces, eso es lo puntual que nos decía él, que si le dice a alguien, mire que yo por trabajo no pude asistir, si ellos, decía, se han matriculado en esa materia, es porque tienen que estar asistiendo. Las clases grabadas no son para no entrar y verlas después. Así no se va a llevar ninguna materia. Ese tipo de estudiantes nos decía mejor que retiren la materia, porque ellos tienen que estar. La clase se graba solo por alguien que por alguna situación de salud o algo que pase no puede asistir a la clase, pues para que no salga dañado y la vea. Y porque decía también en las clases, como queda grabado todos los acuerdos que se toman con los estudiantes, ya han habido estudiantes que por no entrar no han hecho laboratorios, no han entregado tareas y están excusándose en la ignorancia. Entonces eso no puede ser, decía él. Y la otra situación es que, bueno, en el caso nuestro no va a aplicar los 2 días porque nuestro parcial se va a hacer el día martes. Entonces, todos los docentes tenemos que estar atentos a los correos o a los mensajes que algún estudiante nos pueda mandar de dudas del parcial en el horario de clase. Eso significa que, aunque yo no vaya a estar frente a ustedes
el martes 9, que es el parcial, pero de 6:30 a 8:20 yo voy a estar pendiente de cualquier duda. Alguien se mete a hacer el examen a esa hora y no entiende alguna redacción o hay una coma que le está distorsionando algo y él no tiene algún problema, entonces puede enviar correo al docente para agilizar esa respuesta. Pero decía exclusivamente en el horario de clase, no es que a las 3 de la tarde alguien va a entrar a hacer el examen, le se presenta una duda y ahí quiere mandar la duda, ¿verdad? Entonces difícilmente el docente va a estar, decía él, habilitado para los estudiantes en un horario diferente del de la clase. ¿Verdad? Entonces eso sería, y nos vuelve a decir que les pidamos que deben de respetar los horarios para mandarles mensajes y correos a sus docentes, no fines de semana y no ya muy noche, porque él decía, se siguen dando los casos que a las 10, 11, 12 de la noche, 2 de la mañana están mandando los correos porque ellos están despiertos y no, decían, no, no es que van a mandar correos a esa hora. Que les recordemos que estamos en una educación formativa, educativa, y entonces tenemos que ceñirnos a las normativas que ellos están dando para trabajar en este sentido. Entonces, de lo que les acabo de decir, de los acuerdos que se tomaron, no los tomé yo, ellos los dijeron las autoridades, porque va para todas las facultades y para todas las materias. ¿Hay algo en lo que pude haber dejado alguna duda? ¿O estamos claros? Licenciada, disculpe, yo no escuché de qué horas a qué horas vamos a resolver el parcial. Ay, El, disculpe que no pongo no, no, atención. no, no tenga pena, Raúl. El parcial va a estar habilitado las 24 horas. Ahora, el momento en el que usted entre a hacerlo va a ser el momento que a usted le parezca. Lo único que desde que usted le dé clic para entrar a su examen, Raúl, solo va a tener 2 horas, o yo creo que al mío, si lo hago en 2 partes, le voy a dar 3 horas para que usted resuelva perfectamente las dos partes y las pueda enviar, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Estamos Espero a que la sea orden. cortito el examen. Eso esperemos que sea cortito, pero si es parcial tiene que durar mínimo 1 hora, ¿verdad? No puede ser tan cortito como el laboratorio, ¿verdad? Les repetía, por los que se nos integraron tarde, ya están las notas de la primera tarea. Para el jueves ya van a estar las notas de la segunda tarea. Ya vi las notas de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ya estamos solo esperando el parcial para trabajar. Y el parcial va a venir desde la primera clase hasta este tema de acto humano. Así que es bastante material. Tenemos que comenzar a estudiar, ¿verdad? Entonces no sé si hay más preguntas o comenzamos ya. Comenzamos, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a... Fíjense que ustedes son 55 y saben que solo hay 34 en la clase, ¿verdad? Entonces, para que veamos cómo andamos, lo que el decano decía, lo que ellos andan monitoreando es cierto, ¿verdad? Muchos no están entrando y el problema lo está dando más la Facultad de Ingeniería. Entonces, les digo esto para que ustedes pues no permitan que caer en el montón, ¿verdad? Es que los de ingeniería son los que no entran. No, es lo que están detectando a nivel de universidad. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Entonces, si ya no hay más, quiero ver, Brandon me dice que levantó la mano, ¿lo escucho, Brandon? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Brandon. Quería saber si se pueden hacer preguntas del corto ahorita. Ah, claro que sí, veamos, ¿cuál? Como por Es que fíjese ejemplo. que en la pregunta, bueno, a mí me salió en la pregunta número 2 que Ajá, decía que no siempre se puede actuar en contra de la propia conciencia. En el ajá. documento sí decía bien explícito, ¿verdad? Y puntualmente, no es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Ujú. Pero fíjese que leyendo, en lo que yo entendí es de que por medio de la ignorancia a veces se tiene que actuar, ¿verdad? En contra de la conciencia. Entonces, por eso es que yo puse verdadero Es cuando era falsa, falso, ¿verdad? es Ajá. falsa, así es. Entonces, lo que quería saber es que no se toma en cuenta en este caso la ignorancia para No, poner... no. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque ni siquiera habíamos llegado a este tema cuando se estaban hablando
cuando vimos ese tema que evaluamos, ¿sí? Entonces, allí yo alego ignorancia, no habíamos llegado al tema del acto humano. Entonces, no se puede, por un lado. Y por el otro, yo podré desconocer algo, ¿verdad? Yo podré desconocer algo, pero entonces yo realizo una acción por desconocimiento. Pero ahí esa era una pregunta bastante discriminativa, ¿verdad? Donde yo les quería dar a entender como que a veces yo podía actuar. No, eso es tajante. Nunca se debe actuar en contra de la propia conciencia. No se debe de actuar con duda. Tenemos primero que salir de la duda para luego hacerlo. Y creo que a lo mejor por ahí se han equivocado en la lectura comprensiva, ¿verdad? Que a veces se lee la carrera y de un solo se pone la respuesta. He tenido notas de 12, de 3, de 4. Y en esta materia humanística ética para personas para mí ustedes son los adultos de la universidad porque algunos ya egresan o ya están ya por terminar. Entonces es imperdonable que no tengan una buena lectura comprensiva, ¿verdad? Y esta materia es donde tienen que sacar 9, 10, es para que su promedio final sea el excelente. No es para ir así con esas notas. A mí sí, no mucho me parece. Entonces, llamo a que hay que tener más cuidado en la lectura. Es cierto, de tan fácil que es, a lo mejor algunos se confiaron y no estudiaron. Como es fácil, lo voy a hacer de un solo. Pero ahí se equivocaron. Entonces, esas notas de 2, de 3, de 4 son imperdonables, ¿verdad? Entonces, llamo a que le pongamos un poquito más de cuidado cuando leamos las preguntas. No sé si hay otra pregunta al respecto. ¿Estamos bien? Veamos, Luis. ¿Lo escuchamos, Luis? No, es que yo tuve una respuesta mala porque la respuesta que decía ahí era recta y yo le puse conciencia recta y me la puso mala. Ajá, vean, ¿ya vieron ustedes las notas antes de entrar a clase? Nadie ha visto el colector. Algunos ya lo vieron. Sí, o no. Porque solo una persona que me mandó un correo y me explicaba eso, yo la revisé y realmente esa era ese tipo de preguntas, y lo aclaro, son tipo de preguntas de respuesta corta, donde usted solo va a escribir una palabra y no va a escribir ninguna frase ni nada, pero sí vamos a tener en cuenta la ortografía, si la palabra respuesta lleva tilde, si debe poner mayúscula. Sin embargo, yo puse todas las respuestas correctas posibles, en minúscula, en mayúscula, la primera letra mayúscula. A lo mejor en esa pregunta en específico algo pasó y cuando puse esa recta no le puse la que iba a ser buena también. Entonces, en el caso suyo, Luis, voy a revisar cuál fue esa situación en su examen, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lee. A la orden. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Ya creo que ya estamos claros en todo. Nos habíamos quedado en el acto humano y solo habíamos visto bueno, ¿y qué pasó? Y solo 10 personas voy a ver ahora. ¿Y los demás qué pasó? Me voy a poner en huelga yo y voy a apagar mi cámara yo. Es que aquí en el mar hay mala señal. Ya te voy a ir atrás de las orejas del mar yo, ¿verdad? ¿Y bien? No crean, los alumnos también les jalo las orejas. Lástima que están lejos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Yo quiero aquí estoy en verlos. el Palo Mango. Perfecto, ahí nos hace un fresquito de mango también. Vaya, pero yo quiero ver, vaya, está Raúl, Kevin, Gerson, Rodrigo, ¿qué pasa, pues? ¿O sabe qué? Mejor voy a apuntar. Yo aquí estoy también. ¿Quién está ahí? Yo, Viana. Ya lo vi. Quiero ver, ¿con quién está Carlos Viana? Es que ¿saben qué? Mejor voy a apuntar a los que si quieren que los vea y alguna promoción les voy a hacer. ¿Se acuerdan que yo hago promociones, verdad?
Y cuando yo pido y pido y veo que no me dan bola, entonces yo le hago promoción. Yo le hago promoción a los que están ahí. Así es que, pues, Y es muy probable así, que lo haga. ¿Mm? estoy, aquí estoy. No, ya lo vi, Otra ya lo clase no vi. entré, la otra clase no entré Lick, porque se me perdió la contraseña del correo institucional. Entonces, mandé un correo y no me la mandaban hasta el siguiente día. Por eso no entré. Pero fíjese Ay, que, disculpe. Carlos, que en ese caso usted me hubiera hablado, me hubiera escrito y entonces yo le hubiera dicho, entre con el correo que tiene por esta vez y yo le voy a dar la entrada, ¿verdad? Ahí falta de confianza, porque hay casos que a veces No pasan sé, así, ¿verdad? no se me ocurrió, fíjese, Lick. No se me ocurrió. Imagínese. No, es cierto que solo la cara de brava y estricta tengo, pero mire, ahorita ya capturé a todos los que tienen las cámaras. Pues ya no los voy a rogar. Cuando vean que le he dado promoción a las personas, ahí van a estar todos, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos, les decía, a lo que es el acto humano y los obstáculos. Yo me imagino que ustedes le dieron una lectura y terminaron de leer el documento. Entonces, el primer obstáculo por parte de la voluntad. ¿Por qué la voluntad? Acuérdese que la voluntad es aquella cualidad del ser humano que es el querer hacer una cosa o querer no hacerla. Y entonces, cuando nosotros, esa voluntad se nos ve violentada por estos obstáculos, es donde a veces nosotros cometemos acciones que no queremos hacer. Y el primero es el miedo. El miedo se lo define como vacilación al ánimo por un mal presente o futuro que nos amenaza. ¿Verdad? Un miedo. Por ejemplo, pensemos en un grado menores de niños, kinder, por ejemplo. En un grado de kinder 5, ¿a quién le tienen miedo la mayoría de los niños del kinder, del grado? ¿A quién le tienen miedo? A A la la aguja cuando profesora. los van a inyectar. A la profesora y cómo lo van a inyectar. No, no estamos hablando de inyecciones. Dentro del grupo de compañeros del A kinder, ¿a quedarse quién solos también. le tienen miedo a quedarse solos, ¿verdad? Pero ellos como grupo, entre Más amigos, grandote. al más grandote le tienen miedo. Al más grandote. ¿Por qué? Porque ese grandote a lo mejor los amenaza con que le va a dar un buen trompón, ¿verdad? A veces ese grandote les infunde miedo y a algunos niños les quita, por ejemplo, el refrigerio, les quita el dinero, ¿verdad? Y les infunde miedo a los niños y los utiliza. Entonces ellos terminan haciendo cosas que no quieren hacer, como entregar lo que ellos han llevado para uso de ellos en el colegio, en el kinder, y se los ha quitado el más grande. Cuando, por ejemplo, un hermano mayor le dice al hermano menor, mira, si no me lustras los zapatos, si no me traes la comida a la mesa, te voy a dejar olvidado en el colegio. Porque a veces el hermano mayor y el hermano menor estudian en el mismo colegio y se van y se vienen juntos. Entonces el mayor apoya en el cuidado del menor. Y entonces el más chiquito lo amenazan que lo van a dejar olvidado en el colegio, el pobrecito hasta quisiera andar bañando al mayor, ¿verdad? Te vení, te voy a peinar porque no va a ser que me olvides. Entonces, por miedo se realizan acciones que no se quieren hacer, ¿verdad? A veces hay personas que han sido amenazadas, ¿verdad? Que quiero que vayas a robar esto o quiero que vayas a decir eso, porque si miras, si no, después vas a sufrir o te voy a pegar, te voy a hacer algún daño. Entonces, el miedo hace que algunas personas hagan actos negativos, actos que no quieren hacer. Y entonces, en alguna medida, ese miedo es un obstáculo. Y no quiere decir que el acto sea bueno y que sea válido, pero tiene un poquito de dispensa porque no lo hizo, porque lo quiso hacer. ¿Me explico? Entonces, el miedo siempre a veces está por ahí. Y no vayamos lejos en El Salvador, pues en El Salvador hay muchas personas que a lo mejor por miedo están realizando acciones que ellos moralmente no quieren hacer. Pero a veces el miedo es tan grande que les domina la voluntad y entonces hacen esas acciones. Por eso se le llama obstáculo. ¿Cuál es el segundo obstáculo que le menciona? Las pasiones. Pero las pasiones en general, porque cuando a veces se dice la palabra pasión, algunas personas que no tienen mucho conocimiento siempre lo relacionan en el ámbito carnal, en el ámbito sexual. Y las pasiones no son
solo en ese sentido. ¿Cómo me las define? Son movimientos del apetito, quiere decir aquello que yo quiero, del apetito sensitivo que buscan el bien sensible o intentan huir del dolor, ¿sí? Las pasiones, ellas en sí son indiferentes. Nadie puede decir que una pasión es buena o es mala. Algunas son buenas, otras son malas, pero son realmente indiferentes. ¿Cuándo se vuelven buenas o cuándo se vuelven malas? Cuando yo las consiento y a veces no debo de consentirlas. Le da ejemplos de algún tipo de pasiones, como por ejemplo la ira. ¿No será que muchas personas, todo mundo es enojado? Yo soy de la opinión que todos somos enojados y en algún momento todos tenemos mal carácter. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y la otra? En cómo maneja ese temperamento. Cuando esa persona sabe dominar su temperamento, yo puedo decir que esa persona tiene carácter, ¿sí? La persona tiene carácter cuando ya logró manejar ese mal temperamento que tiene. Pero si esa persona de su enojo, de su mal temperamento, se deja ganar y, por ejemplo, lastima a otro, entonces ya es una pasión que se dejó dominar por ella. A lo mejor muchos padres de familia han lastimado a sus hijos menores y los han mandado hasta el hospital, ¿verdad? Yo me recuerdo que en mi adolescencia tuve un compañero que la mamá hasta le quebró el brazo cuando le pegó y le dijo, y si no me volvés a hacer caso, te quiebro el otro. Y uno se queda todo asustado, ¿verdad? Raúl me levantó la mano, ¿lo escuchamos? No, yo solo tenía una pregunta, licenciada. Diga. Vaya, esto de las pasiones, ¿verdad? Y si, por ejemplo, esto es más carácter, por ejemplo, si tratamos de controlarlo, pero llegamos a un punto en que no se puede, en el sentido de que, por ejemplo, ya está en juego nuestra vida, ¿es válido poder defenderse o qué se debe realizar en ese caso? Ah, no, es que entonces ahí nos estamos saliendo. Usted me está hablando ya de un reaccionar enojado, pero en otro contexto, no en el contexto como un obstáculo, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien nos agrede, se recuerda que hablábamos al principio en el acto voluntario indirecto. Una nación que ha sido bombardeada, que ha sido atacada, la Fuerza Armada de ese país no se va a quedar tranquilo esperando a que se cansen de atacarlo, sino que debe salir a la defensa. Obviamente, cuando alguien sale a la defensa, se enoja. En ese sentido, es necesario defendernos, pero habría que ver también con qué nos defendemos, porque si yo me defiendo a lo mejor en mi defensa no es solo quitarme de encima a aquella persona que me está agrediendo, sino que mi intención es matarlo. Estoy hablando de una riña a lo mejor de amigos, que al calor a lo mejor de otras cosas se da el problema. No estoy hablando de un delincuente como en el caso de los actos voluntarios indirectos que ustedes ya analizaron, ¿verdad? Ahí hay que defenderse. Y a veces algunas personas que aconsejan, como los sacerdotes dicen, defiéndase, si usted tiene un arma de fuego, dispare, pero trate de dispararle a las piernas o a los pies. La cosa es dejar imposibilitado al cristiano, no matarlo. Pero a veces, en un momento, yo nunca he estado en una situación así, pero yo pienso que en algún momento y usted siente amenazada su vida, usted no va a andar buscando las piernas. Si usted tiene un arma, usted se va a defender, pero ahí estaríamos en otra situación. Yo estoy hablando de cuando hay algo que a nosotros, usted está tranquilo, pero viene algo y me desata un enojo, pero el problema es que yo me deje llevar por el enojo. Hay personas que son iracundas y por eso es que en las sociedades han habido, por ejemplo, los famosos feminicidios. ¿Por qué se dan? Por los celos, por las iras que se dan, ¿verdad? Que lo puede dar, por ejemplo, la mujer matando al hombre o el hombre matando a la mujer. Entonces, en ese sentido, esa pasión es negativa. Yo le decía como un padre de familia, está bien llamar la atención, está bien un par de nalgaditas de vez en cuando, pero que el padre de familia todo enojado se vaya con el cincho encima del niño con todas sus fuerzas, es una mala acción, porque está
y yéndose sobre el niño con toda su fuerza cuando el niño es débil con respecto a él. Entonces, ese tipo de iras, ese tipo de pasiones son las que tenemos que evitar. Todos somos enojados, pero depende de cada quien si deja de que en su termómetro de enojo, por ejemplo, le sobrepase y quiera hasta explotar ese termómetro que mide el enojo, ¿verdad? Por decir algo. En ese aspecto. Por eso le dice, la sed de venganza, el ámbito de venganza es bien difícil. Carlos Eduardo, ¿lo escuchamos? O sea, Ale, yo tengo más bien una pregunta. ¿Una Dígame. pasión es algo que yo quiera hacer? Por ejemplo, yo tengo una entrevista de trabajo, pero yo tengo la pasión de ir a correr. Entonces, eso es una pasión y eso interfiere en el acto humano, si no me equivoco. Es que mire, pasión O sea, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos tener pasiones buenas. Usted podrá conocer personas que desempeñan su trabajo con pasión. O si no quiere utilizar la palabra pasión, con vocación. Y nosotros podemos encontrar a personas que nosotros pensamos, a este amigo o a este amigo o a aquella señora o señor, le gusta su trabajo, porque lo desempeñan de la mejor manera. Se les nota con qué gusto, no importa cuál trabajo esté desempeñando. Entonces, ahí le pone pasión. Esa pasión es buena, porque está ayudándole a desarrollar bien su trabajo. Entonces, siempre es una pasión, pues una pasión buena. Yo estoy hablando de aquí el tipo de pasiones negativas que hacen que nosotros actuemos mal, ¿sí? O sea, por eso le dice el libro, las pasiones son indiferentes en cuanto nosotros las sentimos. Que se convierten en buenas o malas depende de qué connotación nosotros le damos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, viniera a la clase y dijera, es que mira, jóvenes, vine a ver esta materia porque en verdad solo esta había y solo esta me dejaron. ¿Verdad? Por eso usted, contésteme. Y empiezo, bueno, y usted que no pone su cámara, ¿no? Mire, que desde ya usted ya dejó la materia. Y José Francisco, yo usted nunca lo he visto, así que yo no sé quién es. Y cero, vea. ¿Sabe qué? Ya no le voy a dar clase, cero, ni hagamos parcial, cero le voy a poner a todos. ¿Cómo vieran ustedes mi pasión en el desarrollo de la materia de esa forma? Me imagino que la vieran mal. Dijeran, esa señora, por no decirme otra cosa, esa señora mejor que ni de la materia, yo la voy a retirar, porque se ve que no le gusta. Diferente es cuando se ve a otra persona, mire, yo a mí me gusta observar a las personas, independientemente del trabajo, ¿verdad? Pero una ordenanza, por ejemplo, en la universidad, hay ordenanzas que realmente les gusta lo que hacen, porque siempre se les ve con una sonrisa o se les ha visto con una sonrisa y saludando y están haciendo esto, y uno dice, ay, qué bonito, porque disfrutan, ¿verdad? El que no disfruta su trabajo lo hace molesto, ¿verdad? Cuando hay pasiones buenas, perfecto, pero ahorita estamos tocando las pasiones negativas. Por ejemplo, una pasión negativa es la venganza. Es que a mí una vez me hacen las cosas y no vuelvo por otra, ¿verdad? Alguien habló, no sé si quería opinar. Sí, le iba a ¿Dinora? decir que como las enfermeras del seguro, que muchas personas dicen que son enojadas, que no hacen el trabajo con gusto. Sí, pero yo diría, Dinora, que yo no podría generalizar, porque sí, hay enfermeras que son enojadas y hay enfermeras que son muy buenas. Yo me recuerdo que una vez me puso la inyección una enfermera que cuando yo salí de ahí, yo dije, esta señora no la recomiendo, pero ni para una veterinaria, ¿verdad? Porque yo ni caballo soy, ¿verdad? Yo sentí que me tiró la inyección y me la taladró, ¿verdad? No me la puso, me la taladró. Entonces yo dije, no, con esta señora, al nomás verla, yo no vuelvo a pasar. Pero hay otras que sí, usted dice, no, es que usted quiero que me atienda, usted, ¿verdad? En cuanto, yo he visto muchos comentarios chistosos de registro académico, ¿verdad? Que cuando llegamos y hay una persona que nos atiende bien, ay, qué galán, ¿verdad? Pero si vemos a una persona que no nos ha dado una buena atención, nos retiramos. Y entonces, esas pequeñas cosas que nosotros nos dejamos llevar por nuestro sentir, entonces nos hacen actuar mal. Les pongo otro ejemplo. Imagínense, con el mismo enojo, pero tal vez no llegando a ira. Alguien está enojado porque tuvo un problema. No es normal
que esta persona ande enojado con todo mundo, ¿sí? Porque si esta persona anda enojada con todo mundo, está frente a una pasión que le está haciendo actuar mal. Y hay personas que dicen, es que esta persona no anda buscando quién se las debe, sino quién se las pague. Y empieza a tratar mal a todo mundo. Entonces, esos son los ejemplos de las pasiones que nos hacen a nosotros actuar mal, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que se siente. Hasta ahorita estamos bien con las pasiones. Sí. Bien, vamos al otro obstáculo y es la violencia. La violencia es un impulso o un factor externo que interviene, digamos, o afecta la voluntad de la persona humana. El ser humano por naturaleza es bueno. Nadie es violento ni enojado por naturaleza, ¿sí? Es bueno. Ahora, ¿pero qué tipo de violencia pueden tener? Físico, por ejemplo, como los golpes, ¿verdad? ¿Y por qué les digo yo, por qué me dice el documento un factor externo? Solo piense usted en programas que usted ha visto, en su niñez, recuerde caricaturas que usted ha visto. ¿No será que dentro de la aparente inocencia hay violencia? Porque hay una caricatura con la que yo crecí que todavía se ve, por ejemplo, Picapiedra. Picapiedra nos ha hecho reír, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de violencia hay ahí? El pobre enano pasaba asustado todo el tiempo y era un servil de Pedro, porque si no el Pedro le pegaba, ¿sí? Es un tipo de violencia. Otro programa que nos hace reír, al menos a mí me hace reír bastante, pero tiene un alto grado de violencia, el famoso programa de la familia Peluche, ¿sí? ¿Cómo se tratan ellos? Se tratan con violencia. El vocabulario de llamarse uno al otro no es el adecuado. Entonces, la violencia es un factor siempre externo. No lo traemos en el chip cuando a nosotros nos crearon. Es el medio, caricaturas, programas, cómo nos traten, por ejemplo, en la casa, en el colegio, en el trabajo, todo eso influye. Pero también puede haber violencia moral, promesas incumplidas es un tipo de violencia, ¿verdad? Personas que siempre prometen y nunca cumplen. Entonces, esa es una violencia, porque a la Porque es persona... un tipo, porque es un tipo de violencia, licenciado. Porque, Carlos, imagínese que yo le hago una promesa a usted y yo le digo, mire, Carlos, le prometo que en el primer parcial le voy a poner 10, no lo haga. Y usted me dice, ¿me lo promete? Sí, no lo haga. Pero cuando viene el colector y viene ya las notas de registro académico, yo le puse 0. ¿Cómo reaccionaría usted con respecto a mí, Carlos? Y no me va a decir que Bueno, contento. no, qué mentirosa, licenciada. Ajá, qué mentirosa. Entonces, eso le crearía a usted un descontento, un malestar, un en contra mía. ¿Por qué? Porque yo no cumplí una promesa. Entonces, por eso es una violencia, algo, porque usted antes de esa promesa, al menos nuestra relación es muy cordial, muy de respeto y Licenciada, todo. Dígame, Alexander. en ese caso el ejemplo que acaba de dar sería violencia moral, ¿verdad? Es una violencia moral, así es. Ahorita estamos con ejemplo de violencia moral. Los halagos también, ¿sí? Los halagos. A mí me decía un amigo hace años, no hace años, hace tiempo, un comentario y yo siento que quizás es bastante cruel porque me dijo, es que ustedes las mujeres son rementirosas, porque ahí se andan halagando los vestidos, se andan halagando las uñas, se andan halagando los peinados y le queda horrible a la persona. Y a la persona le queda horrible, pero ustedes le ponen guapa, chula, que qué bien se ve. Entonces, esos halagos no se dan. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Posiblemente ese tipo de cosas también se dan, ¿verdad? Ese tipo de halagos también se dan, ¿verdad? Que alguien le diga o le pase diciendo a otra persona, puede ser un amigo, yo me quiero parecer a ti, es que yo quiero ser igual a ti, algún día voy a ser igual a ti. ¿No? Pero entonces uno se pone a pensar, yo no soy tan perfecto y entonces ¿por qué este quiere ser igual a mí en todo? Entonces, ese es un halago, que entonces ya crea incomodidad. Ruegos insistentes. Yo no sé si usted ha visto ejemplos de esto. Tal vez no porque usted ha estado. Estamos rogando a alguien, vamos a tal parte. No, no quiero ir. Vamos, vamos.
y casi le lloran a la persona, y vamos, y vamos, y vamos. Y la persona no quiere ir, pero le insisten tanto en rogar que va, ¿verdad? O si no, díganme los caballeros. Licenciada, entonces en este caso entraría acá el acoso también como violencia moral. Eso, el acoso es una violencia, ¿sí? Yo hablaba con una familiar y en sus tiempos de estudio me recuerdo que me decía, tal docente, y me voy a omitir el nombre, voy a omitir dónde estudiaba, pero le decía un docente, ella estaba por dejar una materia, y le decía el docente, esto lo podemos arreglar, esto lo arreglamos fácil, siempre me ha gustado, siempre he visto que es siempre bien bonito, y todo. Arreglémoslo fácil, en una tarde lo arreglamos. Ese es una violencia, ¿verdad? Que si esta familiar accede, hubiera pasado la materia, pero ella le dijo, no, prefiero llevarle el otro año, gracias, y le dejó la materia. Entonces, el acoso es una violencia, los halagos son insistentes, pues los halagos normales, claro, si usted ve a un amigo que anda bien, claro que le va a decir que anda bien, ¿verdad? Lo único que eso no, en una vez que veamos a alguien muy guapo, no le vamos a decir en el mismo ratito 1000 veces que está guapo, ¿verdad? Porque ya no nos va a creer. Yo le decía, ¿no será, por ejemplo, que en los ruegos insistentes también algunas chicas han dado el sí a alguien que no le querían dar el sí, pero por tanta insistencia? Uh-huh. Y a veces dice, híjole, es que yo no tenía que haber hecho esto porque esta persona del todo no me convence. Y entonces casi fue obligada a hacer algo que no quiere. Puede hacerlo un hombre también, porque ahora las mujeres no se quedan atrás. Ahora ellas son las que a veces se le declaran, según me contaban a mí las últimas generaciones. Y ahí están, insistiendo, insistiendo, y logran, ¿verdad? Que el muchacho les haga caso. Ese es un tipo de violencia. Me levantó la mano y se me borró el nombre. Quiero ver quién me levantó la mano. Por favor, lo escuchamos. Roberto. Ah, por favor, Roberto, lo escuchamos. No, yo solo le quería hacer una consulta. Dígame. Con respecto a los ruegos insistentes, los halagos y el acoso, ¿verdad que esto se ha denotado prácticamente según el carácter de la persona? Que, ¿cómo se llama? Bueno, no, yo, ¿verdad? En caso personal, yo una vez digo las cosas y es sí o es no, pero hasta ahí va. Entonces mi pregunta es esta, si esto depende de cada persona o es influenciado por, no sé, algún deseo o algo que la otra persona tenga. No, acuérdese que hay personas que no tienen carácter, que son incapaces de decir no, ¿verdad? Y muchos los conocen. No, sí, yo sé que con que la ruegue o lo ruegue un ratito, a ratito está haciendo lo que yo quiero. Entonces, esa persona no tiene lo que usted dice, el decir sí o el decir no. Entonces, el ser humano debe plantarse así, ¿verdad? Porque a veces termina haciendo cosas que no quiere. A veces sufre el abuso de sus mismas amistades que le ponen que haga todas las tareas, que vaya a hacer los mandados, que lo acompañe todo el tiempo, que se canse y no le importa que el amigo se canse, pero me insisten tanto en que vaya, allá va, ¿verdad? Yo he conocido muchas personas que no saben decir no y entonces sufren las consecuencias. ¿Qué están sufriendo? Un tipo de violencia moral, pero como no saben qué es violencia, no hacen nada, ¿verdad? Rubén, levantó la mano. Rubén, Alexander. A preguntar iba que si la manipulación quedaba como un tipo de violencia. Claro que sí, porque en la manipulación nosotros hacemos o logramos que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Ella no lo quiere hacer y termina haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, son tipos de violencia que no necesitan un trompón para mover a la otra persona a hacer lo que no quiere, ¿verdad? Por eso es necesario tener bien claro que es un obstáculo y no dejarse vencer por esto, ¿sí? ¿A cuántos amigos de universidad o de colegio, por ejemplo, soportan malos tratos, soportan que es el sirviente de todo el grupo, ¿verdad? Él mismo va a comprar la comida siempre, él mismo va a sacar las fotocopias siempre, él mismo es el que hace todo, por temor a que lo saquen del grupo, que le retiren la amistad. Entonces, ese es un tipo de violencia, pero también la persona no ha aprendido
que puede ser influenciado por ese tipo de violencia y no tiene el carácter como para poder superar eso. Entonces, por eso es que necesitamos el poder desarrollarnos nosotros personalmente, no solo académicamente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos problemas incluso de identidad, nos topamos con gente que estamos hablando con ellos, pero son incapaces de vernos a los ojos cuando estamos hablando. Estamos hablando y nos dicen, sí, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero dar lo otro, y no nos vuelven a ver. Es un tipo de persona que tiene un cierto problema y necesita superar esas dificultades. Entonces, no es lo normal, ¿verdad? Y veamos, Yo tengo una, Carlos, dígame, Carlos. yo tengo una pregunta, Lee. Y en Dígame. esa persona que insiste demasiado, que quiere hacer esto, que insiste otra persona, ¿en qué falla esa persona que está insistiendo a otra? ¿En qué falla? ¿Qué tiene además de falta de carácter para que llegue a ese nivel de insistencia, pues? O sea, ¿qué Vaya, falla? entonces usted me está preguntando por la persona causante de la violencia moral. Sí, ajá, Vale. la persona causante de la violencia. Podría ser que es una persona, ha sido una persona sumamente consentida, que en su casa todo el mundo ha girado alrededor de él y le han cumplido todos sus caprichos. Entonces, como es una persona acostumbrada a que todos se lo dan y que es el centro de atención, quiere seguirlo siendo. Y la única forma a veces que logra para seguirlo siendo es insistir con las personas, ¿sí? Es insistir. Creo que no quiero generalizar porque yo no sé que si aquí tengo hijos que son únicos, pero a veces los hijos únicos crecen tan mimados, que ellos hasta incluso se creen superiores a los demás y los demás les tienen que rendir tributo a ellos, los tienen que servir. Y cuando encuentran a alguien que no lo quiere servir, comienzan a insistir, porfa, es que porfa, mira, ya no te voy a hablar si no me haces esto, mira que ya no te voy a querer. Entonces, no, entonces es un tipo de persona que a lo mejor ha crecido y lo han creado de esa manera, Carlos. En general, demasiado consentido que no acepta un no de los demás, porque los primeros serviles que tuvo han sido sus padres, ¿verdad? Fíjese que yo hace tiempo tuve alumnos, eran 3 hermanos, a los 3 les di clase, ¿verdad? Y de los 3, uno de los hijos era bien dedicado, muy inteligente, muy inteligente. Y los otros 2 no eran una lumbrera, pero allí iban, ¿verdad? Yo diría que más que todo eran haraganes, no es que fueran malos. ¿Saben qué hacía la mamá de estos 3 chicos? Había obligado que los 2 hermanos, porque el hermano, por ejemplo, muy inteligente y muy dedicado, de los 3 era el del centro. Entonces la mamá obligaba a que los otros le sirvieran a este hermanito. ¡Quiero agua! Un hermano tenía que correr y llevarle el agua, porque el niño estaba estudiando. Y miren, arrégleme la cama. Cualquiera, ya sea el hermano mayor o el menor, tenían que servirlo y atenderlo. Yo me enteré de este problema porque como a los 3 les di clases, ¿verdad? Cuando tuvo al mayor me dijo que mi problema es mi hermano, porque mi mamá, como es el niño que saca toda la buena onda, ahí quiere que yo le esté atendiendo y lo esté sirviendo. Que si quiere un vaso de leche, tengo que llevárselo a su cuarto. Y si no se lo llevo, mi mamá me regaña a mí y se enoja conmigo. Y lo mismo le pasaba al menor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo? Yo tengo años de no ver a estas personas. ¿Cómo estará esta persona que todo el mundo, todo su mundo en casa giró alrededor de él? Debe ser una persona siempre caprichosa, acostumbrado a que se le dé todo, y entonces fácilmente podría caer en este tipo de manipulaciones con los demás, ¿verdad? Entonces, habría mucha tela que cortar cuando queremos analizar a una persona que está presentando este tipo de problemas, ¿verdad? Presenta el problema tanto la persona que se deja violentar como la persona que violenta a los demás. No necesitamos que sean golpes, violencia moral, ¿verdad? Y les decía, no sé si dejé clara su respuesta, Carlos. Sí, entonces esa persona se convertiría en un violentista moral.
Así es, en un violentador moral, así es. Ujú. Que aparentemente se vería inocente, ¿verdad? Ay, es que ruega mucho, ay, es que es insistente, pero no, hay algo ahí que lo que quiere es satisfacer sus caprichos, que la otra persona haga lo que él quiere. Y el otro obstáculo, los hábitos. Los hábitos, todos tenemos hábitos, ¿verdad? Desde limpieza, hábitos de educar, ser educados y saludar, pero también tenemos hábitos malos, ¿verdad? Aquí, como es obstáculo, vamos a tocar solo los hábitos malos, ¿sí? Yo leía una publicación de alguien que ponía y había escrito más o menos algo así, decía, dejaría de ser yo si, espérame, ¿cómo era? Dejaría de ser yo si hoy comienzo a llegar a tiempo a mis reuniones. Dejaría de ser yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta persona que hizo esta publicación, que escribió esta publicación? Un mal hábito, ¿verdad? Un mal hábito de llegar tarde a todas partes. Yo no sé si a usted le ha tocado algún día sufrir el estar esperando a alguien impuntual, pero cuando llegue el impuntual, que llegue 10 minutos tarde, le va a decir, ay, solo 10 minutos, ¿qué son 10 minutos? ¿Sí? Pero pregúntele cómo sintió esos 10 minutos la persona que estuvo esperando, o usted que ha sido esos 10 minutos que estuvo esperando. Usted podría decir, son los 10 minutos más largos que sentí, porque estaba esperando a tal persona. Entonces, la impuntualidad es un mal hábito que hace quedar mal, hace molestar a los que llegan puntuales, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi inicio de trabajo, yo me inicié trabajando en la Francisco Gavidia. Yo era una chiquilla, quizás igual que ustedes, ¿verdad? Pero me encantaba del director de esa universidad en esa época porque él nos citaba a reunión a los docentes y decía a las 8. Y a las 8 generalmente solo estábamos él y dos personas más. Y entonces él decía, ya son las 8, en honor a la puntualidad, comenzamos. Y comenzaba la reunión tocando los puntos más delicados y más importantes de la reunión. Los menos importantes ya los dejaba para el final, esos que escucharan los artistas. Y entonces yo me recuerdo que era algo que de él a mí me encantó, me gustaba y yo admiraba en ese señor la puntualidad. Entonces decía, eso es excelente, es un buen hábito, pero el que llega tarde, y hoy con los celulares es bien fácil. ¿Y dónde estás? Te estoy esperando. No, hombre, si aquí estoy. Y el tipo a veces bañándose está todavía en la casa. O la chica ni se ha levantado, ¿verdad? O está planchándose el pelo. No, sí, a 2 cuadras estoy, pero vieras el tráfico cómo está. Entonces, eso de dar esas pequeñas mentiras también es un mal hábito, ¿verdad? Desde que las mentiras se inventaron, dicen, nadie queda mal. ¿Y por qué veniste tarde? Por tal cosa. Yo he tenido muchos estudiantes que les decía, mire, ¿y por qué? ¿Qué le cuesta decirme que vino tarde? Porque se durmió, porque quiso quedarse más tiempo dormido. Pero ahí viene que lo dejó el bus, que se le pinchó la llanta, que mire, trabazón. No, cuando la persona tiene el mal hábito de llegar tarde, va a llegar tarde siempre, a menos que, igual hace varios años, en esta materia ética yo la daba, creo que era cuando los horarios eran a las 8 de la mañana. La muchacha, como ya le había dado yo matemática 1, la 2, la 3 y no sé qué otra, no sé si financiera. Ya la conocía, siempre llegaba tarde. Y entonces yo le dije, ahí sí me valide mi autoridad, y le dije, Cecilia, creo que se llamaba Cecilia, usted no va a egresar si deja esta materia. Y yo no le voy a poner buena nota si usted me sigue viniendo tarde a clases. Mire, yo creo que fue la única materia en toda su vida de carrera que ella llegó temprano. Obviamente yo no la iba a dejar tarde, aplazada, yo no la podía dejar. Pero yo algo quería influir en ella en que tenía que llegar a clase, la importancia. Lo hice también hace el año pasado, creo, con una estudiante en la Nacional. En la Nacional, eh, 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 tanto que el laboratorista me llamó y me dice, licenciada, ha sido la única persona que ha hecho que esta chica venga a clases. ¿Por qué no llegaba?
Y como era bien bonita, ¿verdad? Bien coqueta, todos la iban chineando. Venite conmigo y yo te voy a dar copia y todo, porque era bien bonita, ¿no? Entonces, vaya a ver si se ha graduado, vaya a ver si ha terminado la tesis. Ujú. Entonces, no, cuando las personas tienen malos hábitos, hacen actuar mal. Cuando actúan mal, al final, ¿quién pierde? ¿No será que la misma persona es la que pierde? Por eso es lo importante que estamos viendo estos tipos de temas. ¿Qué acto negativo podré tener yo? Y esa sería un pensamiento interior de cada uno de nosotros, de ustedes y mío. ¿Qué mal hábito tendré yo que a lo mejor me hace quedar mal con los demás? Entonces, trabajar en ese hábito, porque entonces es un obstáculo que va a hacer que yo siempre esté realizando malas acciones. Y fíjese que no le estoy hablando de una mala acción como robar, como matar, no, una mala acción que ya desdice de lo que nosotros queremos ser en un futuro, ¿verdad? Entonces, el hábito de mentir, varias cosas. No sé qué otro hábito malo usted podría mencionar. A mí se me ocurren ahorita solo esos dos, pero no sé qué otro hábito usted ha observado en otras personas, por supuesto no con ustedes, porque sé que no los tienen, eh, que pudiera ser un mal hábito. La actitud, la actitud. Cuando tienen mala actitud, ¿sí? Imagínense que están en exposiciones y vengo yo y me pongo así. Desde ahí van a decir, ay Dios, la licenciada, ni ganas tiene de estar aquí. Entonces, la actitud podría ser. Roberto, volvió a levantar la mano, ¿lo escuchamos? También algo que, bueno, a mí en lo personal me enoja mucho es cuando miran de menos a alguien por las cosas que tienen o Sí, por lo que son, va. Eso sí, también es una mala actitud. así es. Es una mala actitud, ¿verdad? El tipo de persona que a lo mejor piensa tanto tienes, tanto vales, y no es así, ¿verdad? Eh, un mal hábito, fíjese, yo digo a veces, el simple no saludar a una persona o no saludar a alguien, ese es un mal hábito, ¿verdad? A veces tienden a saludar solo a las personas de las cuales se logra algo, un punto o algo, ¿verdad? Pero no, es de saludar a las demás, a todas las personas. Dinora, ¿la escuchamos? ¿Levantó la mano? Creo que una mala actitud también sería de las personas que les gusta dejar todo a medias. Sí, Nunca completan lo que hacen. así es. Les gusta dejar todo a medias, ¿verdad? Dejar todo a medias. Pensemos el ser desordenado también, ¿verdad? O si no, díganmelo ustedes, ¿qué sentimiento despiertan en la mamá, por ejemplo, aquel hijo que ni siquiera la cama arregla? Y cuando la mamá llega al cuarto y pareciera que tiene que dejar migajitas ahí para poder encontrar la salida, porque hay tanto desorden que no sabe, ¿verdad? Entonces, a veces son situaciones así que pueden. Yo no sé usted si ha tenido docentes que han perdido sus exámenes. Ay, es que siempre los pierde, que nunca, yo no sé cómo voy, porque a lo mejor pierde los exámenes. Ese es otro mal hábito, porque yo ya he escuchado comentarios de docentes, de alumnos que me dicen, no, es que mire, se comenzó a inventar las notas, yo no sé dónde las sacó, pero exámenes jamás hemos visto. Entonces, es un tipo de desorden que crea molestia en el estudiante o en la persona que está esperando eso. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero si les ha pasado, no les ha gustado. Entonces, todos esos hábitos, ¿verdad? No estamos hablando de vicios, de grandes, ¿verdad? Como por ejemplo, el de tomar, que la droga, obviamente también no son los adecuados, ¿verdad? Pero estamos hablando de hábitos malos que puede tener a veces una persona normal y se ha acostumbrado tanto a ese mal hábito que ya lo considera parte de sí, como este muchacho que le decía que se estaba jactando y él bien orgulloso que dejaría de ser él el día que él comience a llegar puntual. Entonces, eso, para empezar, yo como persona me hubiera dado vergüenza escribir eso, a que públicamente lo leyeran, ¿verdad? No. Entonces, son situaciones que no deberían de darse. Bien, tenemos en 2 páginas nos hemos estado toda la hora platicando. Seguimos con lo que es la moralidad del acto humano, ya es algo bien cortito, porque hasta ahorita nosotros solo hemos llegado a lo que un acto es bueno, un acto es malo. Pero ya en el siguiente tema, si usted ya lo leyó, tenemos ya la forma de poder evaluar
cuando moralmente un acto realmente es malo, no porque a mí no me guste o a ustedes no les guste, sino que objetivamente él es malo. O cuando un acto va a ser relativamente bueno siempre. Pero yo no les quiero entretener más del tiempo que les he prometido. En mi reloj ya faltan 20 para las 8, ¿verdad? Entonces estaríamos terminando acá. Yo en la clase del jueves